Diagnósticos diferenciales de la apendicitis aguda, la adenitis mesentérica, sobre todo más frecuente en niños, la invaginación intestinal, también más frecuente en la edad pediátrica, diagnóstico diferencial con una infección del tracto urinario, pero nuevamente un examen de orina patológico no descarta que sea una apendicitis aguda. En mujeres en edad fértil, la patología ginecológica entra el diagnóstico diferencial, las gastroenterocolitis. En niños mayores de 2 años puede haber mequelitis, similares a cuadros de apendicitis, o incluso en los pacientes ancianos pueden haber diverticulitis que semejan cuadros de apendicitis aguda. La adenitis mesentérica es la causa más frecuente de diagnóstico diferencial en la edad infantil. La clínica va a ser un antecedente de rinofaringitis previa, fiebre elevada, hay ausencia de defensa al examen físico y puede o no haber leucocitosis. A la ecografía abdominal se va a encontrar adenopatías mesentéricas dolorosas y los síntomas van a disminuir después de algunos días. El diagnóstico se realiza después de descartar la patología quirúrgica o cuando hay duda en los casos, la cirugía está indicada. En el mundo está aceptado que si yo tengo un paciente con cuadro típico de apendicitis aguda, puedo operar y hasta 30% de las apendicectomías pueden ser apendicectomías en blanco, o sea, no fueron apendicitis. Pero está aceptado que si tenemos clínica típica y el diagnóstico clínico va a favor de una apendicitis, es mejor programar y operar que observar y esperar que la apendicitis se perfore, porque la apendicitis perforada da una elevada morbimortalidad. Entonces, si el cuadro va a favor de un cuadro quirúrgico de apendicitis aguda, es preferible programar y operar que esperar en observación hasta que se perfore. En el mundo se acepta hasta 30% de las programadas no terminan siendo apendicitis aguda. La invaginación intestinal también, intususcepción, esto en diagnóstico diferencial en niños menores de 3 años. Los síntomas son vagos, inespecíficos. Cuando hay dudas se puede hacer el diagnóstico con una radiografía de colon contrastada a sustancia hidrosoluble. Diagnósticos diferenciales de origen médico, tenemos la tuberculosis enteroperitoneal, la enfermedad de Crohn, donde va a haber edema en el ilion terminal, infiltración grasa mesentérica, el tumor carcinoide que vimos que se ubica con mayor frecuencia a nivel del apéndice fecal, va a dar cuadro clínico similar a apendicitis aguda, y la sarcoidosis también puede localizar a nivel del apéndice, también puede dar cuadro similar de apendicitis aguda. El tratamiento, primero médico, hay que reanimar al paciente, el paciente debe estar en ayunas, colocar una vía venosa para hidratación adecuada, corregir el trastorno hidroelectrolítico si el paciente lo tiene, los vómitos, de repente ha hecho que tenga una alcalosis, antálgicos, desde que se diagnosticó y se programó a sala, ya se le puede dar analgésicos y antiespasmódicos. Y programada ya, se programa para una apendicectomía. Les dije, igual puede hacerse la apendicectomía convencional o la apendicectomía laparoscópica. En la convencional, la idea, lo primero que se hace es a la laparotomía, ubicar el apéndice fecal. En segundo lugar, resecar el mesoapendicular, porque en el mesoapendicular voy a encontrar en su interior el apéndice, la arteria apendicular. Se reseca el mesoapendicular, se liga la base. Si es que la base está necrosada, es una buena indicación hacer una bolsa de tabaco, una jareta e invaginar el muñón que esté necrosado. En una cirugía abierta, o puede hacerse igual la cirugía laparoscópica, primero ubicar el apéndice fecal.
Segundo, seccionar el mesoapendicular, porque allí se encuentra la arteria apendicular. Y finalmente, ligar o clipar la base del apéndice secal. Son complicaciones de la cirugía, complicaciones agudas, absceso de la pared cuando no se ha tenido una adecuada extracción de la pieza. Está más asociada a la cirugía convencional, porque en la cirugía laparoscópica la pieza sale en una bolsa. Puede haber más infección de herida operatoria. Ilio postoperatorio, dependiendo de la manipulación. El hematoma de la pared o hematoma intraabdominal, normalmente en la zona de la incisión puede encontrarse la arteria epigástrica inferior y generar un hematoma de la pared. Puede haber un absceso pélvico cuando estaba asociada a una peritonitis localizada o generalizada y no se hizo un adecuado lavado. Puede haber un absceso residual pélvico. O si se ligó una base necrótica, esto va a generar que se abra la base necrótica y una peritonitis postoperatoria a partir del 5º día. En la cronicidad, si era paciente con peritonitis, puede generar bridas y adherencias, o si había un absceso de la pared, crónicamente va a tener una edentración en la herida operatoria. La peor complicación de la apendicitis aguda es la apendicitis aguda perforada con peritonitis generalizada. El absceso, vimos una imagen de absceso, hay que drenar por vía percutánea. Y entonces, si tenemos una apendicitis aguda, a ver, hay que diferenciar. Si ustedes tienen una apendicitis aguda, hay que programar a sala. Es una cirugía de urgencia, quiere decir que no la voy a programar electiva para la próxima semana. Pero no es una emergencia, que llegue el paciente y me lo subo a sala. No es como un embarazo ectópico roto, eso sí es una emergencia. Entonces, un paciente con shock hipovolémico, sangrado activo, eso sí es una emergencia. Pero la apendicitis aguda es una patología de urgencia. ¿Sí? Llega, lo reanimamos, lo hidratamos, corregimos si hay trastorno de coagulación o corregimos si hay trastorno hidroelectrolítico y se programa a sala en las siguientes 24 horas. Con tranquilidad, no hay que correr, no hay que llegar y lo subimos a sala, ¿no? Es una cirugía en general de urgencia. Si es un absceso, el concepto es drenar. Puede ser drenaje percutáneo o drenaje quirúrgico. Si es un plastrón, esto manejo médico, tratamiento antibiótico, hidratación, y con esto va a ceder el plastrón apendicular. Ahora que si el plastrón apendicular está abscedado o lo que les llaman un plastrón caliente, eso se maneja como que es un absceso apendicular. Entonces dicen, manejo del plastrón apendicular abscedado, eso es un absceso. Por lo tanto, se maneja como un absceso apendicular drenaje. Plastrón apendicular, manejo médico cuando no está abscedado. Entonces, apendicitis tiene diagnóstico clínico. Puede o no haber leucocitosis, inclusive en ancianos puede haber leucopenia. El examen de orina puede ser patológico y eso no descarta la apendicitis. Un abdomen que se defiende y tiene dolor a la descompresión es un abdomen quirúrgico. Es raro, es bastante raro, en medicina no hay nada 100%, no hay ni siempre ni nunca, pero es bastante raro que tengamos un cuadro de apendicitis aguda y el paciente tenga apetito conservado. Entonces, aleja la posibilidad, pero normalmente no se asocia a apetito conservado. Puede haber infección urinaria, que es una gran simuladora en las patologías abdominales. Puede haber apendicitis con diarrea, la de localización mesoceliaca puede dar diarrea profusa, diarrea aguda, y no me descarta una apendicitis. Bien. Un joven de 18 años de edad acude a urgencias por dolor abdominal de 4 horas de evolución, de comienzo periumbilical y ahora está localizado en la fosa ilíaca derecha.
La temperatura es 38 grados, el pulso 100 por minuto. El examen físico destaca dolor a la palpación en la fosa ilíaca derecha, leucocitosis 15.000 con desviación izquierda. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más adecuada en este momento? La parotomía, ya que lo más probable es una apendicitis aguda, hacer radiografía simple de abdomen, hacer una ecografía de abdomen ante la posibilidad de enfermedad inflamatoria intestinal, hacer una tomografía axial computarizada de abdomen, o repetir la exploración abdominal y el hemograma en 12 horas o antes si este empeora. ¿Cuál es? La parotomía. Hacer una programación, la parotomía, ya que lo más probable que el caballo blanco de San Martín sea una apendicitis aguda, ¿no? Okay. Varón de 10 años, inicia enfermedad hace 12 horas, caracterizado por dolor abdominal intenso, náuseas y anorexia. Temperatura 38 grados, funciones vitales normales, el abdomen ligera distensión y ruidos hidroaéreos disminuidos. Hay mayor resistencia en el hemiabdomen derecho, hay dolor localizado en la fosa ilíaca derecha, hay signos de McBurney positivo, Bloomberg negativo. El diagnóstico es, ¿cuál es? Apendicitis. Apendicitis aguda, ok, apendicitis aguda es característico, un cuadro típico de enfermedad de apendicitis aguda. Apendicitis aguda perforada, los gérmenes más frecuentemente aislados en el cultivo bacteriológico del líquido peritoneal son Pseudomonas bacteroides fragilis, Streptococcus bacteroides splanchnicus, Bacteroides fragiles y Escherichia coli, Lactobacillus y Escherichia, Pseudomonas y Escherichia coli. Bacteroides frágiles y Escherichia coli. Bacteroides frágiles y Escherichia coli hacen sinergia en la peritonitis por apendicitis. ¿Cuál de las siguientes fases no pertenece a la secuencia evolutiva de la apendicitis aguda? Perforada, necrótica, hemorrágica, flemonosa, congestiva. La C, hemorrágica. No hay fase hemorrágica en apendicitis aguda. Mecanismo patogénico inicial de la apendicitis aguda: necrosis, isquemia, obstrucción del lumen, congestión o infección bacteriana. La obstrucción del lumen. La obstrucción, dijimos que el inicio de la fisiopatología de la apendicitis aguda es la obstrucción del lumen, y la obstrucción va a variar dependiendo de la edad. En el adulto joven vamos a tener un coprolito fecalito. En el niño, hiperplasia de los folículos linfoideos, que también se llama hiperplasia de las amígdalas de Rux. Y en el anciano, un tapón de moco. Germen patógeno más frecuente de la gangrena apendicular es Aerobacter cloacae, Escherichia coli, Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens o Streptococcus fecalis. Bacteroides. Bacteroides fragilis, más frecuente en la gangrena apendicular y en la apendicitis perforada. Signo de psoas positivo se relaciona con Apendicitis aguda. apendicitis aguda. Signo de psoas positivo está relacionado a apendicitis aguda. Paciente de 20 años con diagnóstico clínico de plastrón apendicular abscedado, con leucocitosis y desviación izquierda. ¿Cuál es la conducta? Antibiótico terapia, drenaje percutáneo, cirugía de emergencia, hidratación y analgesia, observación. Beso. Drenaje percutáneo, ¿está? Dice la C, cirugía de emergencia. ¿Qué dice? No, es verdad. Está mal, ok. Drenaje percutáneo. Drenaje percutáneo en un absceso apendicular o un plastrón apendicular abscedado, es lo mismo. ¿Cuál de los siguientes exámenes de imágenes le ofrece mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de apendicitis aguda? Radiografía simple de abdomen, ecografía con presión gradual, Doppler,
radiografía de colon o gammagrafía. Ecografía. La ecografía debe ser con compresión gradual. La ecografía, mejor imagen para apendicitis aguda. No es signo contributorio para diagnosticar apendicitis aguda. Soar, Robson, Murphy, McBurney, Bloomberg. ¿Cuál es? Murphy. Murphy, no es Murphy. ¿El Murphy para qué enfermedad? Para la colecistitis. Colecistitis aguda. Murphy es signo para colecistitis aguda. ¿Cuál es la complicación más grave de la apendicitis aguda? La obstrucción intestinal, el flemón apendicular, la tromboflebitis portal, la peritonitis generalizada por perforación libre o la sepsis abdominal. A ver. Una peritonitis generalizada por perforación libre. La peritonitis generalizada por obstrucción libre es la peor complicación. Bien. Tromboflebitis portal, sí, es una complicación de todo proceso inflamatorio intraabdominal. La diverticulitis, la pancreatitis, la apendicitis, la mequelitis, todo proceso inflamatorio abdominal por traslocación bacteriana puede llevar un germen al territorio de la vena porta e infectar la tromboflebitis portal. Sí, es una complicación rara de la patología inflamatoria abdominal. Bien, veamos ahora obstrucción intestinal. La obstrucción intestinal puede presentarse de manera mecánica y vamos a tener una detención del tránsito intestinal de manera mecánica, o puede presentarse de manera funcional o fisiológica y se presenta como un hilio paralítico. Cuando la obstrucción es mecánica, esta puede deberse a una obstrucción a nivel de la luz del intestino o una obstrucción extrínseca del intestino delgado o una obstrucción a nivel de la pared del intestino. Y es funcional en los casos de hilio posoperatorio por manipulación de las asas, un hilio farmacológico, por ejemplo, en los pacientes que utilizan medicamentos antiparkinsonianos o los pacientes con antidepresivos, por irritación peritoneal. Una peritonitis puede generar por irritación, hilio paralítico, por problema neurológico, un trauma raquídeo, o hay un síndrome, el síndrome de Ogilvy, en la cual hay una gran distensión del intestino delgado y o del intestino grueso, que no se asocia a una obstrucción mecánica, síndrome de Ogilvy. Entonces dijimos, la obstrucción intestinal puede ser mecánica, y dentro de las causas de la obstrucción mecánica vamos a tener, es de causa luminal, como son en los casos de un cuerpo extraño, un tricobezoar o un fitobezoar, la presencia de parásitos en el interior del intestino o la presencia de un cálculo en el interior del intestino delgado que da un cuadro llamado hilio biliar. O puede ser extrínseca, como son en los casos de bridas y adherencias, las hernias parietales, las eventraciones, el vólvulo, que puede ser más frecuente del sigmoides, pero también tenemos vólvulo de ciego o vólvulo de colon transverso. La intususcepción que vemos en la edad pediátrica también puede generar un cuadro obstructivo, hernias internas o el pinzamiento aortomesentérico que se da a nivel de la tercera porción del duodeno o síndrome de Wilkie. Causa de obstrucción parietal, las neoplasias, los pólipos, la duplicación intestinal o la enfermedad inflamatoria crónica. De lejos, la obstrucción mecánica más frecuente, independientemente en la costa, en la sierra o en la selva, la obstrucción más frecuente es la producida por bridas y adherencias. Las bridas y adherencias se generan como adherencias cicatriciales posteriores a una cirugía previa.
pueden encontrarse entre una víscera y víscera, o entre la víscera y la pared abdominal, o entre la víscera y la cicatriz de la parotomía. Las causas de la formación de bridas y adherencias tienen características personales. Esto está genéticamente determinado. Así como está genéticamente determinado que determinada persona genera una cicatriz queloide, así está genéticamente determinado que intraabdominal hay quienes posoperatorio generan bridas y otros no las hacen o hacen simples adherencias laxas. Tiene que ver con cuadros de inflamación a repetición. Por ejemplo, las endometritis, inflamación a repetición, pueden generar mayores cuadros de adherencias intraabdominal. A una cirugía de urgencia. La cirugía de urgencia se relaciona con mayor frecuencia a bridas y adherencias en relación a la cirugía electiva. La cirugía ginecológica. En la pelvis, la cubierta peritoneal es menor, que es lo que protege de la formación de bridas y adherencias. Como hay menor cubierta peritoneal a nivel pélvico, la cirugía ginecológica se asocia a mayores adherencias. Y en relación al material de sutura, las suturas multifilamentos, como son la seda, el lino, el nylon multiempaque, todos ellos multifilamentos dan más adherencias que los monofilamentos, como son el nylon monofilamento, la polidoxanona, el polipropileno. Son suturas monofilamentos que dan menos reacción cicatricial, menos adherencias, menos bridas. La presencia de una brida posoperatoria que genera un cuadro de obstrucción mecánica. El vólvulo también es una causa de obstrucción mecánica. Se produce por una torsión del intestino sobre su eje en el mesenterio y la fisiopatología se debe a un compromiso vascular que está asociado a gangrena. Ahora, nosotros conocemos que clásicamente lo que más se volvula, 75% de los vólvulos son vólvulos de sigmoides. Y esto se debe a un colon sigmoide redundante que generalmente está asociado a un dólico megacolon. Y el dólico megacolon está asociado a una dieta rica en fibra que es más frecuente en la sierra de nuestro país. Entonces, la dieta rica en fibras genera un dólico megacolon o un mesocolon complaciente, una asa larga, que condiciona la volvulación del colon sigmoides. Pero el colon sigmoides no solamente se puede volvular, también podemos tener vólvulo de ciego, o también podemos tener vólvulo del colon transverso, menos frecuente vólvulo del intestino delgado. Sobre todo en pacientes con megacolon, como les dije, constipados, con Parkinson, con enemas a repetición. Una imagen de un vólvulo de sigmoides. Y acá cuando tomaban su radiografía de abdomen simple, veían la clásica imagen de grano de café o de asa en sigma, un asa en omega, característico de un vólvulo de sigmoides. Si ustedes tienen un paciente con vólvulo de sigmoides y hacen una laparotomía y encuentran, así como observan acá, una gran distensión, aquí el tratamiento es laparotomía, resección del vólvulo, cierre del muñón distal y abocamiento del muñón proximal hacia el flanco izquierdo como colostomía terminal. Y a eso se llama operación de Hartmann. Contraindicado resecar y anastomosar. Contraindicado hacer una colonoscopía para devolvulación. Contraindicado, por ahí van a leer un artículo en una revista tal X que tiene 5 casos de que hacen pexia, devolvulación del colon y pexia. Eso, alta posibilidad de recidiva de volvulación. Entonces, acá hay que hacer operación de Hartmann.
hay que resecar, porque acá ya hay una alteración anatómica, ¿sí? Esto no va a regresar a su normalidad. Hay que resecar el colon. Tratamiento quirúrgico, hay que resecar la zona del sigmoides que está volvulado. Hay que cerrar el muñón distal, y ese queda enterrado en la cavidad abdominal. Y el muñón proximal se aboca hacia la pared abdominal en una colostomía terminal. Y todo eso se llama operación de Hartmann. Consiste resección de la zona de colon lesionada, cierre del cabo distal que queda enterrado y una colostomía a nivel del flanco izquierdo como colostomía terminal. Y en general, toda patología quirúrgica de emergencia del colon, llámese vólvulo de sigmoides, llámese trauma de colon, llámese diverticulitis de colon complicada con absceración y perforación, o un cáncer de colon perforado complicado, cualquier patología de emergencia del colon, la indicación quirúrgica es operación de Hartmann. Consiste en resecar la zona que está lesionada, volvulada, abscedada, perforada, complicada. Se cierra el muñón distal y se aboca el muñón proximal en colostomía terminal. Y eso se llama operación de Hartmann. Otro cuadro obstructivo es el de las hernias parietales. Puede haber una obstrucción intestinal, generalmente lo que ingresa es contenido de intestino delgado. Y la intususcepción, que es más frecuente en niños debido al peristaltismo intestinal, si hay un pólipo o si hay, como en este caso, un divertículo de Meckel, debido al peristaltismo intestinal, este pólipo o divertículo de Meckel puede ingresar dentro de la luz del intestino delgado generando un cuadro obstructivo. El peristaltismo hace que, en este caso un divertículo de Meckel, ingrese dentro de la luz del intestino y genera un cuadro obstructivo. La intususcepción, lo mismo, más frecuente en niños, va a haber a nivel del ilion distal. Hay sufrimiento vascular, puede asociarse a hemorragia digestiva baja. Y las hernias internas son cuadros obstructivos mecánicos que se presentan en pacientes jóvenes con clínica de obstrucción intestinal sin antecedente de cirugía previa. Las localizaciones de las hernias internas son a nivel del hiato de Winslow, a nivel de la fosa paraduodenal, a nivel de la fosa paracecal, en la línea transmesocólica, en la línea transmesentérica o en la línea transligamentaria, zonas donde puede ocurrir hernias internas. Y el síndrome de Wilkie o síndrome del pinzamiento aortomesentérico ocurre entre, fíjense arriba, está el diafragma, acá está el diafragma. Al diafragma está ingresando la aorta abdominal descendente. De la aorta está naciendo el tronco celíaco, que ya vimos que da la hepática, la gástrica izquierda y la esplénica. Por debajo del tronco celíaco va a nacer la mesentérica superior y nace por detrás del cuello del páncreas. Nace la arteria mesentérica superior, pero la aorta está bajando verticalmente, mientras que la mesentérica superior está naciendo hacia adelante de manera oblicua, hacia adelante. Y entre la aorta y la arteria mesentérica superior se va a formar un ángulo agudo, el ángulo aortomesentérico. Ese ángulo normalmente debe medir
30 grados. Cuando el paciente baja de peso abruptamente porque está en la UCI y tiene una patología que le hace bajar de peso de manera rápida, abrupta, entonces el ángulo entre la aorta y la mesentérica disminuye. Y cuando disminuye, los elementos que se encuentran en ese ángulo se van a comprimir. ¿Cuáles son los elementos de ese ángulo? Bueno, aquí no se ve, pero detrás de este pedículo mesentérico superior voy a encontrar arriba la vena renal izquierda. Acá está el riñón izquierdo, entonces acá voy a encontrar la vena renal izquierda. Debajo, el proceso uncinado del páncreas. Y debajo, la tercera porción del duodeno. Entonces, voy a comprimir la tercera porción del duodeno, generando un proceso de obstrucción intestinal alta. En el síndrome de Wilkie, entonces, en el pinzamiento aortomesentérico, se produce la obstrucción de la tercera porción del duodeno. La aorta que desciende, la mesentérica superior que nace de la cara anterior de la aorta abdominal descendente, y de arriba hacia abajo tenemos la vena renal izquierda, el proceso uncinado del páncreas y la tercera porción del duodeno. Cuando se comprime, entonces hay una compresión de la tercera porción del duodeno. Lo predispone un descenso brusco de peso, pacientes que usen corsé de yeso, en escoliosis o fracturas costales, una tosis visceral, una lordosis acentuada por traumatismo, un implante alto del músculo de Treitz, cuadro clínico, obstrucción intestinal alta y tratamiento desinsertar el duodeno, que se llama operación de Strong, o paliativamente una gastroenteroanastomosis que bypassee la tercera porción del duodeno. Otra patología obstructiva es la presencia de un cálculo biliar dentro de la luz del intestino delgado. Ocurre que a nivel del plano transpilórico, acá está el píloro, el plano transpilórico, se encuentra la vesícula biliar y la primera porción del duodeno o bulbo duodenal. Cuando en la vesícula biliar tenemos cálculos, esta, como se encuentra tan relacionada con el bulbo duodenal, puede generar una fístula colecisto duodenal. Entonces, a través de esta fístula colecisto duodenal, el cálculo va a viajar de la vesícula al duodeno y se pasea por todo el marco duodenal, atraviesa el ángulo de Treitz, viaja por todo el yeyuno, viaja por todo el ilio y se va a enclavar donde el diámetro del intestino delgado sea menor. Y esto ocurre a nivel del ilion distal cercano a la válvula ileocecal. Se enclava, obstruye y genera un cuadro obstructivo llamado ilio biliar, producto de una fístula colecisto duodenal. Ahora, como el cálculo pasó al intestino delgado, se generó una comunicación y ahora el aire del intestino delgado pasa a la vía biliar y eso se observa en una radiografía de abdomen simple como una imagen de aerobilia, que es sugestivo de ilio biliar. Y hay una triada de la presencia de ilio biliar, que es la triada de Simon. Y la triada de Simon dice, en la radiografía de abdomen simple, una imagen radiopaca, presencia de niveles hidroaéreos y aerobilia. Aunque no siempre se puede encontrar esta triada de Simon, algunos de los cálculos no son radiopacos, son radiolúcidos, no son posible observarlos. El observar en una radiografía aerobilia ya es sugestivo de ilio biliar. Y el tratamiento, enterotomía
extracción del cálculo y enterografía. Bien. Desde un punto de vista anatómico, la obstrucción intestinal la podemos dividir en alta, media y baja. Anatómico, la alta hasta el ángulo de Treitz, la media hasta la válvula iliocecal y la baja desde la válvula iliocecal hasta el ano. De todas estas obstrucciones intestinales, la más frecuente es la obstrucción intestinal media, y dentro de ella, la más frecuente, las bridas y adherencias. Entonces, obstrucción intestinal más frecuente, bridas y adherencias. Y las bridas y adherencias es una obstrucción intestinal media, obstrucción de intestino delgado. En segundo lugar, en general son hernias, acá está mal, son hernias parietales. Todas las hernias parietales, inguinales, umbilicales, obturatrices, sucrurales. En general, hernias parietales. Entonces, dentro de la obstrucción intestinal media, primer lugar, bridas y adherencias. Segundo lugar, hernias parietales. Dentro de la obstrucción intestinal baja, la más frecuente, vólvulo de sigmoides. Y dentro de la alta, la patología pediátrica, la estenosis hipertrófica del píloro. Ahora, si a mí me dicen, ¿cuál es la obstrucción intestinal más frecuente, la causa más frecuente de obstrucción intestinal? Eso es, independientemente de la anatomía, bridas y adherencias. En segundo lugar, ¿cuál es la causa de obstrucción intestinal más frecuente? En segundo lugar, vólvulo de sigmoides. Ahora, así como les he dicho, hay una clasificación anatómica, también hay una clasificación embriológica. Y esta clasificación tiene que ver con la irrigación. Alta hasta el Treitz, media hasta la mitad del colon transverso y baja desde la mitad del colon transverso hasta el recto. Y eso tiene que ver con la irrigación, el tronco celíaco hasta el Treitz, la mesentérica superior hasta la mitad proximal del colon transverso y la mesentérica inferior hasta el recto. Dije, la obstrucción intestinal más frecuente es la obstrucción debida a bridas y adherencias. Las bridas y adherencias generan un cuadro obstructivo adherencial del intestino delgado, del yeyuno e ilio. Y a la radiografía de abdomen simple se observa gran distensión de las asas delgadas. Sabemos que son asas delgadas porque hay líneas paralelas de lado a lado de la pared del intestino delgado. Y eso se llama válvulas conniventes. Presencia de válvulas conniventes me da el diagnóstico que son asas de intestino delgado. No hay aire en la ampolla rectal. Ahora, otra patología de distensión de colon, tenemos el megacolon tóxico, gran distensión del colon. Bueno, este no es un grano de café típico, el vólvulo de sigmoides me da grano de café. Y funcional, el ilio adinámico. Esto es secundario a un proceso pseudo-obstructivo, no hay una obstrucción mecánica. Puede presentarse en el síndrome de Ogilvie. En este síndrome hay una gran dilatación del colon que puede estar asociada a dilatación de intestino delgado, en la cual no se encuentra una obstrucción mecánica. Se habla que puede deberse a una alteración del plexo mioentérico a nivel del colon. Sin embargo, esto no se ha podido demostrar en todos los casos. Hay un desequilibrio hidroelectrolítico de cloro y de potasio. Puede estar asociado a enfermedades crónicas como lupus, esclerodermia, amiloidosis. En este caso se dice que hay infiltración del plexo mioentérico por estas enfermedades y puede desencadenar este síndrome de Ogilvie. También se ha visto asociado al uso de fármacos como fenotiazínicos.
Entonces, el síndrome de Ogilvy, que tiene una presentación aguda o una presentación crónica, la presentación aguda va a afectar solamente al colon en pacientes con otras enfermedades concomitantes como lupus o amiloidosis. Y en la crónica puede además afectar, además del colon, el tracto intestinal y el intestino delgado. Puede ser primaria por una alteración de la motilidad, una infiltración a nivel de la inervación autonómica, o también pueden presentarse secundaria al uso de fármacos y enfermedades concomitantes graves. La clínica, muy similar al cuadro obstructivo mecánico, distensión abdominal, abdomen timpánico, dilatación del colon, hay estreñimiento o puede haber diarreas, náuseas y vómitos, puede haber fiebre, que ya nos hace sospechar de que puede perforarse el colon, dolor tardío por isquemia o gangrena, o como si se perfora llega a presentarse como peritonitis. El diagnóstico se puede realizar a una radiografía de abdomen simple, una gran dilatación del colon, los niveles hidroaéreos escasos o ausentes, escaso aire en el intestino delgado, aire en el recto, en las radiografías seriadas. Es más un diagnóstico de exclusión. Primero, cuando yo tengo un paciente que llega a la emergencia obstruido, pienso que la obstrucción sea mecánica y descarto que la obstrucción sea mecánica. Entonces, el Ogilvy es un diagnóstico de exclusión. Y un paciente que esté en observación, le podemos realizar en la observación un enema contrastado o una colonoscopía para descartar que haya un cuadro obstructivo. Imagen de distensión de colon. Pueden haber condiciones asociadas al Ogilvy, posoperatorio, procedimientos ortopédicos, la cesárea, el trasplante renal, paciente con traumatismo encefalocraniano, o asociado a trastornos metabólicos, hidroelectrolíticos, hipoxemia o uremia, o pacientes con sepsis, pacientes con enfermedades concomitantes como cardiopatías, enfermedades pulmonares, endocrinas, las colagenopatías, la amiloidosis, las enfermedades neuromusculares o neoplasias pueden condicionar este síndrome de Ogilvy. También hay fármacos que condicionan el Ogilvy, analgésicos, narcóticos, anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos, las fenotiacinas, más frecuente los antiparkinsonianos, los bloqueadores de los canales de calcio van a relajar las paredes del colon y distienden, la clonidina, los antiácidos con aluminio, los laxantes, pueden condicionar este síndrome. Si el diámetro del colon a la radiografía de abdomen simple es menor de 9 centímetros y el paciente se encuentra asintomático, de primera intención se indica tratamiento médico conservador. NPO, sonda nasogástrica, sonda rectal, se pueden colocar enemas, corregir el trastorno metabólico y electrolítico y suspender el fármaco que probablemente esté provocando el Ogilvy. Se pueden utilizar además tratamiento con neostimina, agonistas colinérgicos, proquinéticos o naloxona. Pero si el diámetro es mayor de 9 centímetros y pese a una colonoscopía descomprensiva hay dolor intenso y esto puede llevar a la perforación del colon, aunque no haya un cuadro obstructivo, puede perforarse y generar un cuadro de peritonitis. En ese caso se indica tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico de elección en un síndrome de Ogilvy es la cecostomía. Hacer una ostomía del ciego y posteriormente la restitución del tránsito. Alternativamente, colostomía sin asa o resecciones segmentarias del colon que no está vital, si está isquémico o perforado. Entonces, gran distensión y hay aire en la ampolla rectal y hay distensión de todas las asas.
síndrome de Ogilvy y no hay una obstrucción mecánica, aquí se puede hacer cecostomía. Gran distensión del colon, sin obstrucción mecánica, se puede hacer cecostomías. Bien. En el adulto, la causa más frecuente de obstrucción intestinal es, ¿cuál dijimos? Bridas. Bridas y adherencias es la primera causa de obstrucción intestinal. Varón de 23 años, operado hace un mes de peritonitis por apendicitis, tiene dolor cólico en mesogastrio, distensión abdominal progresiva, ausencia de flatos y heces, vómitos alimentarios de 6 horas después del cuadro, ruidos hidroaéreos aumentados en intensidad y frecuencia. La impresión diagnóstica más probable es un vólvulo de sigmoides, obstrucción intestinal alta, obstrucción intestinal baja, obstrucción pilórica, obstrucción intestinal media. ¿Cuál será? A ver. ¿Cuál será la respuesta? Alta, será obstrucción intestinal alta. Una obstrucción intestinal alta. A ver. Obstrucción intestinal media. Una obstrucción intestinal media. ¿Qué opinan? Media. Una obstrucción intestinal media. ¿Está de acuerdo? Una obstrucción intestinal media, bridas y adherencias. La primera causa de obstrucción intestinal tiene antecedente de cirugía previa, hace un mes, es una obstrucción por bridas y adherencias y eso corresponde a una obstrucción intestinal media, obstrucción por bridas y adherencias. Ok, chicos.